Mi madre, una mujer que siempre fue el pilar de mi vida, se reveló como una traidora de la peor clase. Después de descubrir que ella había estado engañando a mi padre por años, decidí contarle la verdad. Pero, antes de que pudiera hacerlo, mi madre, con total descaro, envió pruebas falsas a mi esposo para que se divorciara de mí. Pensaba que podría destruirme, pero no contaba con que el karma pronto llegaría para ella. Hoy, mientras me miro al espejo, veo a una mujer completamente diferente. No soy la misma persona que creía que sería hace apenas unos meses, antes de que todo esto comenzara. No soy la hija que mi madre pensaba que siempre sería, ni la esposa que mi esposo juraba que tendría para siempre. No, hoy soy algo mucho peor para ellos, pero créanme cuando les digo que aún no se han dado cuenta de lo que les espera. Mi madre, esa mujer a la que siempre consideré la más inteligente, la más astuta, la que siempre sabía cómo controlar todo a su alrededor, decidió que ya era hora de arruinarme la vida. Pero lo que ella no sabía es que, al hacerlo, me estaba entregando todo lo que necesitaba para destruirla de una forma mucho más grande que cualquier cosa que ella pudiera hacerme. Y ni siquiera lo sabe aún. Me enteré de la traición de mi madre de la forma más cruel posible. Estaba viviendo mi vida, con sus altos y bajos, como cualquier persona que, aunque no esté en el mejor momento, trata de mantener las apariencias. Mi matrimonio no iba bien, ya lo sabía, pero lo que no esperaba era que mi propia madre decidiera hacer que todo terminara en un estallido de humillación. Yo confiaba en ella. Siempre lo hice. La admiraba por su inteligencia, por su capacidad para manipular a todos a su alrededor, siempre tan perfecta, siempre tan calculadora. Pensaba que mi vida estaba bajo control, que las cosas no podían empeorar. Pero estaba equivocada, y no me di cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que ya era demasiado tarde. El día que todo se vino abajo fue un día como cualquier otro, hasta que recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Mi madre había enviado pruebas falsas de mi infidelidad a mi esposo. ¿Por qué lo hizo? No tengo ni idea. ¿Qué ganaba con eso? Bueno, ella sabe que es capaz de todo para conseguir lo que quiere. Tal vez pensó que mi matrimonio era una amenaza a su control sobre mí, o tal vez simplemente lo hizo por pura diversión. Lo curioso es que ella siempre supo que yo estaba en una fase difícil con mi esposo. Siempre lo supo, porque era su favorita, la que la mantenía informada de todo lo que pasaba en mi vida. Como cualquier hija tonta, pensaba que mi madre solo me quería proteger. Pero estaba completamente equivocada. Ella sabía que mi esposo no era el tipo de hombre que me haría daño, pero no contaba con que yo también tenía mis propios secretos, mis propios fantasmas. Y esos secretos fueron los que ella utilizó para hacer que él me dejara. Lo peor es que ni siquiera me dio la oportunidad de defenderme. Simplemente envió las pruebas, y todo se derrumbó ante mis ojos. Sé que en este momento algunos estarán pensando que estoy exagerando, que tal vez esto no es tan grave, o que lo que hice después fue innecesario. Pero créanme, cuando ves cómo tu propia madre juega con tu vida, cuando ves cómo ella te destruye con una sonrisa en el rostro, todo cambia. No soy la misma persona que era antes de esta traición. Y estoy a punto de hacerle pagar por todo. No soy una víctima, no. Eso es lo que ellos creen que soy. Y es en ese momento cuando comienzas a darte cuenta de lo que realmente eres capaz de hacer cuando alguien te arrastra hasta el fondo. Yo, que pensaba que nunca sería capaz de hacerle daño a otra persona, ahora estoy llena de odio y una necesidad feroz de venganza. Y a esa mujer, mi madre, que lo ha hecho todo para que yo caiga, le debo una lección que nunca olvidará. Sé lo que están pensando. ¿Por qué no simplemente confrontarla, enfrentarse a ella? Bueno, eso es lo que la mayoría de las personas haría, ¿no? Pero lo mío no será una simple confrontación. Mi venganza será más profunda, más sutil, y mucho más dulce que cualquier cosa que ella pudiera esperar. Estoy esperando el momento perfecto, y les aseguro que lo voy a disfrutar más de lo que ella jamás imaginaría. Todo comenzó con un simple error de cálculo. La creencia errónea de que podía hacer lo que quisiera, sin que nadie se diera cuenta. Pues déjenme decirles algo, no se puede jugar con fuego y salir ileso. Y ella acaba de encender la chispa que me llevará a su destrucción. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. El momento en que todo cambia. El momento en que todo el dolor y la humillación se transforman en algo mucho peor para ella. Porque la venganza no es solo un plato que se sirve frío, es un banquete que se sirve con paciencia y calma. Y yo soy la chef que lo va a preparar. No sé si alguna vez me detuve realmente a pensar en cómo llegamos a este punto, porque las cosas simplemente sucedieron. Cuando alguien está tan atrapado en la rutina de su vida diaria, como yo lo estaba, es fácil no ver los pequeños detalles que, con el tiempo, te empujan a una situación que jamás hubieras imaginado. Mi relación con mi madre siempre fue normal, o eso pensaba yo. Aunque siempre había algo peculiar en ella, una especie de aura de control que nunca me dejaba completamente tranquila. Pero, claro, ¿quién cuestionaría a su madre, verdad? Especialmente cuando siempre te dice lo que necesitas escuchar para que te sientas querida, protegida y en control. Mi madre y mi padre fueron la clásica pareja que todos veían como perfecta. Lo que nunca me dijeron, o mejor dicho, lo que mi madre me ocultó a propósito, es que la perfección era solo una fachada. Mis padres llevaban años casados, pero su matrimonio estaba lejos de ser tan impecable como todos pensaban. Había infidelidades, discusiones constantes sobre el control que ella tenía sobre él, y una serie de secretos que mi madre supo esconder a la perfección. Siempre fue buena para eso, para construir una mentira tan sólida que hasta yo misma me creí que mi familia era feliz. Mi padre era el tipo de hombre que, aunque parecía un buen hombre, era completamente manipulado por mi madre. Y eso, en lugar de protegerme, me hizo más vulnerable. Porque yo, sin darme cuenta, comencé a seguir el mismo patrón. Quería una relación que no fuera la de mis padres, que fuera distinta, pero con el tiempo, me encontré en una situación peor. Mientras mi madre mantenía su control sobre todos, yo trataba de ser lo suficientemente madura para llevar mi matrimonio con mi esposo, pero claro, no contaba con el pequeño detalle de que mi madre también estaba jugando sus cartas con él. Cuando conocí a mi esposo, todo parecía perfecto.
Yo era joven, enamorada, y él parecía ser el hombre que me sacaría de la sombra de mi madre. Nos conocimos en una fiesta, y aunque no fue amor a primera vista, definitivamente sentí una conexión. Con el tiempo, el enamoramiento se fue convirtiendo en algo más profundo. Éramos compañeros de vida, compartíamos planes, sueños, ilusiones, o al menos eso pensaba yo. Mi madre siempre estuvo involucrada en mi vida, y aunque mi esposo no tenía problemas con eso al principio, nunca imaginé que ella, con su forma tan sutil de manipular, comenzaría a meterse en nuestra relación de una manera tan peligrosa. Mi madre nunca aprobó completamente a mi esposo. Siempre le encontraba fallos, aunque de manera indirecta, como si no quisiera hacer el enfrentamiento directo, pero con comentarios pasivo-agresivos, pequeños detalles que me hacían dudar. Yo estaba tan ciega en mi amor que no veía la manipulación que ella estaba ejerciendo sobre mí. Mi esposo y yo teníamos nuestras diferencias, claro, pero nunca creí que la razón de todo lo que estaba mal entre nosotros fuera mi madre. Siempre pensé que las dificultades venían de otros factores, que era normal, que las parejas pasan por altibajos. Pero no. Mi madre siempre estuvo ahí, tejiendo una red tan perfecta que, al final, yo no pude evitar caer en ella. Nunca imaginé que mi relación llegaría al punto de ruptura por una manipulación tan compleja. Mi madre nunca fue el tipo de persona que se metiera directamente en mis asuntos. No, ella tenía sus formas de actuar. Sabía exactamente cuándo decir algo, cómo hacerlo, y con quién hablar para que todo se desarrollara a su favor. Y cuando me di cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo en mi matrimonio, ya era demasiado tarde. Todo estaba cuidadosamente orquestado por ella, sin que yo tuviera la más mínima pista. Me imagino que todo este proceso comenzó lentamente, con pequeñas señales que mi esposo no quería ver o que simplemente ignoraba. Después de todo, al principio todo parecía ir bien. Compartíamos la vida, los proyectos y las expectativas de futuro. No sabíamos, o al menos yo no lo sabía, que la verdadera razón por la cual mi madre siempre estaba tan involucrada en mi vida era porque ella tenía todo bajo control, no solo mi vida, sino también la de mi esposo. Ella había sido el factor invisible que había sido capaz de romper mi relación sin que yo me diera cuenta. Y lo peor de todo, es que ella se movió con tal astucia que ni siquiera sospeché que la fuente de todo el dolor que comenzaba a sentir en mi relación venía directamente de su mano. Ella lo sabía. Sabía que mi matrimonio estaba atravesando momentos difíciles, y vio la oportunidad perfecta para jugar su última carta. Lo que vino después de que mi madre enviara las pruebas falsas fue un golpe devastador. Mi esposo, quien, aunque tenía sus dudas, nunca habría imaginado que yo le estaba siendo infiel, recibió las pruebas de mi madre y, como cualquier persona que haya sido engañada, no lo dudó. Fue tan fácil para él creer en las mentiras de ella, tan sencillo pensar que lo estaba engañando. Eso me llevó a cuestionarme, y si soy honesta, me hizo ver la verdad sobre todo lo que había estado pasando. Mi madre no solo había arruinado mi vida, sino que, de una manera absolutamente calculada, había destruido todo lo que había construido con mi esposo. Porque para ella, lo que importa no es la familia, ni el amor, ni las promesas. Lo único que le importa es su control. Y como hija, solo puedo decir que no hay mayor traición que esa. Ahora que ya lo sé todo, me doy cuenta de que no soy una víctima, sino una sobreviviente. Pero mi madre aún no sabe lo que viene, y créanme, lo que planeo hacer es algo que ella nunca imaginaría en sus peores pesadillas. Todo empezó con una llamada. Fue un martes cualquiera, el típico día en el que ni siquiera te das cuenta de lo que realmente está pasando. Yo estaba en casa, haciendo cosas como cualquier esposa normal, cuando mi esposo, que estaba trabajando desde casa, me pidió que fuera a su oficina para hablar sobre algo. No tenía idea de lo que venía. De hecho, me sentía tan cómoda, tan segura de que todo estaba bien en mi vida, que nunca imaginé que esa llamada me haría volar por los aires mi mundo. Él, con la cara más seria de lo que jamás le había visto, me pidió que me sentara frente a él. Yo, ingenua como siempre, pensé que íbamos a hablar sobre los planes del fin de semana, o alguna de esas tonterías que las parejas hablan sin darle mucha importancia. Pero no, esta vez todo era diferente. El ambiente estaba cargado, como si todo estuviera a punto de estallar, y lo peor de todo es que ni siquiera entendía por qué. Te necesito decir algo, me dijo. Me congelé. Era como si las palabras se me quedaran atoradas en la garganta, pero en lugar de preguntar directamente, el tipo comenzó a buscar algo en su escritorio. Era como si estuviera buscando pruebas, algo que no podía compartir hasta tener todo completamente claro. Y ahí fue cuando lo vi, una carpeta, con el nombre de mi madre en la etiqueta. Mi corazón se aceleró de inmediato. No entendía. ¿Por qué mi madre estaba involucrada en todo esto? ¿Qué demonios estaba pasando? Entonces, con una calma aterradora, mi esposo empezó a hablar. Acabo de recibir algo, y no sé qué pensar. No necesitaba más para ponerme en alerta total. Me adelanté, le quité la carpeta y vi lo que estaba dentro. Fotos, mensajes y documentos que, si no fueran de mi madre, hubiera jurado que eran parte de una mala película de espías. Las pruebas de una supuesta infidelidad mía. Eso era lo que mi madre había preparado. Las malditas pruebas falsas que me enviaba para destruir mi vida. ¿Cómo es que nadie había notado nada? ¿Por qué ella había sido tan astuta al punto de crear una falsa historia tan perfecta? Cada mensaje estaba perfectamente diseñado, cada foto parecía de una calidad profesional, y las conversaciones se ajustaban a momentos específicos en los que yo, de alguna manera, había estado ausente o distraída. Pero todo eso era mentira, una manipulación tan bien hecha que, honestamente, me hizo dudar por un momento. Cuando mi esposo me vio frente a esas pruebas, su rostro cambió. Ya no era ese hombre cariñoso y comprensivo que conocía, sino que se transformó en una persona fría, distante. La mirada en sus ojos decía todo, la decepción, el dolor, la frustración. Y eso, más que cualquier otra cosa, me hizo perder el control por un segundo. La rabia comenzó a burbujear dentro de mí. Quería gritar, llorar, decirle que todo era falso, pero el nudo en mi garganta me lo impedía.
¿Cómo podía ser que él, después de tantos años juntos, pensara que yo podía hacerle esto? Intenté explicarle. Le dije que todo era mentira, que mi madre estaba detrás de todo esto. Pero sus palabras fueron más frías que un cubito de hielo. Las pruebas no mienten, ¿no? Y en ese momento me sentí más sola que nunca. No importaba lo que dijera, él ya había tomado su decisión. Sin más explicación, sin más que decir, me dijo que necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para procesar. Y aunque me dejó sola con mis pensamientos, en el fondo sabía que esto era el final. Mi mundo entero se desmoronaba, pero mi mente no podía dejar de pensar en una cosa. ¿Cómo diablos mi madre había logrado hacer esto sin que nadie se diera cuenta? No solo me había traicionado a mí, sino también a mi esposo, a la confianza que habíamos construido durante tantos años. ¿Qué tipo de monstruo hace algo así? Mi madre. La misma persona que siempre me había enseñado lo que era el amor. La misma persona que me aseguraba que todo estaba bien. Todo había sido una mentira. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. ¿Qué opción me quedaba? ¿Quedarme llorando en la esquina de la casa esperando que las cosas mejoraran por sí solas? No. Sabía lo que tenía que hacer. Y aunque en ese momento me sentía completamente destruida, también sabía que esta era mi oportunidad para dar un golpe de vuelta. Mi madre no solo había arruinado mi vida, sino que también había jugado con mi corazón y el de mi esposo. Y no lo iba a permitir. No después de todo lo que había hecho. Cuando mi esposo se fue a trabajar al día siguiente, el odio dentro de mí se hizo más fuerte que nunca. Sabía que ya no podía ser la misma persona. No iba a quedarme quieta. Mi mente ya estaba trabajando en lo que sería mi venganza. Venganza. Una palabra que resonaba en mi cabeza con cada pensamiento. Todo lo que me había ocurrido debía tener una recompensa, una que mi madre no esperaría jamás. Porque, créanme, la venganza es el plato que se sirve mejor frío, y mi madre se iba a enterar de eso muy pronto. Lo que sucedió después de ese día fue una tormenta de pensamientos. La ira, la desesperación y la tristeza se transformaron rápidamente en algo más peligroso: venganza. Mi madre no solo había destruido mi vida de una manera que no creí posible, sino que también había roto lo que creía que era un matrimonio sólido. Pero lo peor de todo, es que ella no sabía lo que venía. Y no estaba dispuesta a quedarme en las sombras lamentando mi destino. Ella iba a pagar, de la manera más brutal, por lo que había hecho. Primero, tenía que ponerme en contacto con mi esposo. Ya no quedaba nada de la relación que habíamos construido, pero aún había una oportunidad de manipular las piezas a mi favor. No podía permitir que él pensara que todo había sido tan fácil. Tenía que hacerlo dudar, que cuestionara sus propias creencias. Si mi madre había creado las pruebas falsas, yo podía crear las mías, pero esta vez las verdaderas. Esta vez, no podía dejar que nada quedara fuera de lugar. Todo tenía que ser meticulosamente calculado. La idea de exponer a mi madre a los ojos de la gente fue tentadora, pero no quería que el escándalo fuera tan fácil de manejar. Necesitaba que ella sufriera. Necesitaba que pagara por cada mentira que me había contado. Y para eso, necesitaba un plan perfecto. Primero, tuve que empezar por restablecer mi imagen ante mi esposo. Yo sabía que en algún momento él se daría cuenta de que algo estaba mal. Nadie podía vivir engañado para siempre. Pero mientras tanto, decidí hacer todo lo posible para acercarme a él, como si no hubiera nada raro. Fui una esposa atenta, siempre en casa cuando él llegaba, con una actitud casi inocente. Le dejé pensar que yo había vuelto a ser la misma persona que amaba. La calma que mostré, aunque por dentro me estuviera desmoronando, hizo que él bajara la guardia. Él se sentía culpable, pero no tenía pruebas claras, y la falta de pruebas lo mantenía atado a mi madre. La balanza, en su mente, seguía inclinada hacia ella. Pero fue entonces cuando decidí que ya no podía seguir esperando. Necesitaba moverme rápido, antes de que él se diera cuenta de lo que estaba pasando. De alguna manera, logré conseguir acceso a las redes de mi madre. Sabía que había tenido conversaciones con muchos de sus amantes, y no me equivoqué. Encontré todo lo que necesitaba, pruebas que demostraban su traición. Fotos comprometedoras, mensajes cargados de promesas de amor, incluso conversaciones que dejaban claro que ella había estado engañando a mi padre durante años. Mi plan era simple: necesitaba mostrarle todo esto a él, de la manera más cruel y devastadora posible. No podía hacerlo de una forma directa, no podía simplemente presentar las pruebas en su cara. Necesitaba crear un espectáculo, una obra de teatro que lo dejara paralizado. Y así, lo planeé. Fui a su oficina y dejé todo allí. Un USB con las fotos, los mensajes, todo. Lo que no esperaba, lo que nunca había planeado, fue la reacción de mi esposo. Estaba tan consumido por la rabia y el dolor, que cuando vio las pruebas, todo estalló. Y no fue de la manera que había anticipado. En lugar de confrontarme inmediatamente, decidió enfrentarme de la forma más fría posible. Su reacción fue tan inesperada que ni yo misma sabía cómo reaccionar. Pero algo dentro de mí sabía que estaba en el camino correcto. Sabía que, aunque había mucho que perder, esto no podía quedarse sin respuesta. A partir de ese momento, mi vida se convertiría en una misión: destruir a mi madre, a mi esposo, y a todo lo que me habían robado. Era el momento. La venganza que había planeado durante tantas noches estaba a punto de ser puesta en acción. Ahora, todo dependía de un solo paso. No podía fallar. No iba a permitir que ella ganara. Una vez que las pruebas fueron entregadas, lo que sucedió a continuación fue un torbellino de emociones. Mi esposo, como ya mencioné, no reaccionó como yo había planeado inicialmente. Se desmoronó por completo, pero de una forma tan calculada que ni yo misma pude prever. Su desespero lo llevó a alejarse de mí, pero no de la manera en que lo había imaginado. Fue a buscar consuelo en mi madre. Y eso, créanme, no fue algo que vi venir. ¿Pueden imaginarlo? El hombre que una vez fue mi compañero, mi aliado, buscó refugio en la persona que nos había traicionado a los dos.
¿Acaso no era eso lo que ellos siempre habían deseado? ¿Un camino limpio, sin consecuencias? Bueno, les puedo asegurar que las consecuencias llegaron, y de la manera más dramática posible. Mi madre, por supuesto, estaba completamente ajena al hecho de que las pruebas de su traición ya estaban en las manos equivocadas. Por un momento, me sentí en una película de suspenso. Sabía que ella no iba a permanecer tranquila mucho tiempo. Y me equivoqué. Todo explotó con una rapidez que me dejó sin aliento. Era un viernes por la tarde cuando mi esposo, en un intento de explicarme lo que había sucedido, decidió llamarme. Yo sabía que se había enterado de la verdad, pero lo que no sabía era que mi madre ya había planeado su respuesta. Así que lo que pensé que sería una llamada de confrontación se convirtió en una revelación aterradora. Todo lo que ella había planeado para manipularlo se estaba desmoronando frente a sus ojos. Mi madre, que había intentado disimular su infidelidad, ahora se encontraba atrapada. Y no solo eso, también comenzó a ser consciente de que su mundo estaba a punto de venirse abajo. Ella sabía que las pruebas habían salido a la luz, pero lo que no sabía era que mi esposo había descubierto aún más que las pruebas falsas que le había enviado. Los mensajes, las fotos, los testimonios, todo estaba sobre la mesa. En ese preciso momento, la respuesta de mi madre fue más dramática de lo que yo podría haber esperado. Lloró, gritó, y hasta intentó manipular a mi esposo. Pero él, cansado de su manipulación constante, ya no le creyó. La había expuesto públicamente, y por primera vez en años, la gente comenzó a verla como lo que realmente era, una mujer que jugaba con la vida de todos a su alrededor. La humillación fue brutal. Mi madre perdió la compostura completamente. Empezó a perder amistades, a ser rechazada por personas que antes la veían como una figura intocable. Fue una reacción en cadena. Mi madre, esa mujer que siempre creyó estar por encima de todos, quedó atrapada en su propio juego. La situación llegó a un punto en el que ni ella ni mi esposo podían mirar a los demás sin sentirse completamente expuestos. La humillación que sufrió mi madre fue monumental. Y el sufrimiento que mi esposo experimentó fue indescriptible. Perdió casi todo, su dignidad, su confianza en la gente, y lo más doloroso de todo, su familia. Se vio obligado a tomar decisiones difíciles, decisiones que lo hicieron sentir completamente derrotado. Pero el caos no terminó ahí. Al principio, pensé que lo peor ya había pasado, que la humillación de mi madre había llegado a su punto máximo. Pero la reviravolta final estaba por llegar. Y les aseguro que fue aún más destructiva de lo que había imaginado. Mi madre, en su desesperación, trató de culparme de todo lo que había sucedido. Aseguraba que yo la había manipulado, que todo lo que había hecho había sido por culpa mía. Pero a estas alturas, sus palabras ya no tenían el peso que antes tenían. Las mentiras que había tejido a lo largo de los años se desmoronaron ante la verdad. La gente dejó de creer en sus historias. Y la sombra de su traición nunca desapareció. Así, poco a poco, ella fue desapareciendo de la vida de todos, y la humillación que ella había causado con su propio acto de traición se volvió su propia condena. Lo que sucedió después fue tan satisfactorio como inesperado. Mi madre perdió absolutamente todo, su estatus, sus relaciones, su dinero, su dignidad. Y mientras tanto, yo me quedé con la victoria final. Mi venganza estaba completa. Pero la pregunta que quedaba en mi mente era, ¿valió la pena? Finalmente, lo que había sucedido había dado un giro que ni yo misma había anticipado. Mi madre traidora, ahora estaba completamente arruinada, y yo, como la hija traicionada, había logrado vengarme de la forma más magistral posible. Había manipulado a todos a mi alrededor, y en el proceso, destapé las mentiras de una vida que ella había construido con tanta destreza, hasta que todo colapsó. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? No me arrepiento en absoluto. Claro, puede que algunos piensen que exageré, que lo que hice fue cruel, pero les aseguro que cada paso de este proceso fue cuidadosamente calculado. Mi venganza fue perfecta. Desde el principio hasta el final, todo fue una obra maestra de justicia. Mi madre perdió lo que más amaba, el control sobre su vida. Ahora, ya no era la mujer perfecta. Ya no era la madre intocable. Ya no podía seguir haciéndole creer al mundo que todo en su vida era impecable. La verdad salió a la luz, y con ella, su caída fue estrepitosa. ¿Valió la pena? Oh, absolutamente. Verla llorar, ver cómo sus secretos se desmoronaban uno a uno, fue el cierre perfecto para una historia que había comenzado con la peor de las traiciones. Y lo mejor de todo es que no tuve que hacer nada más. La vida se encargó del resto. Mi venganza fue tan dulce que ni siquiera sentí la necesidad de buscar una disculpa. El karma, como siempre, hace su trabajo. Y mi madre aprendió la lección de la manera más dolorosa. Pero aquí está la pregunta que les lanzo a ustedes, mis queridos lectores. ¿Exageré? ¿Debería haber hecho algo diferente? ¿Debería haber buscado alguna otra forma de venganza? ¿O tal vez, fue este el desenlace que se merecía? Lo que quiero saber es, ¿qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? ¿Serían capaces de hacer lo mismo que yo? ¿O dejarían que la persona traidora se fuera sin consecuencias? Actualización 1. Después de todo el caos, la verdad es que mi madre intentó redimirse, o al menos, lo intentó de la manera más patética que puedan imaginar. Como era de esperarse, ella no soportó el peso de la humillación. Después de perder a todos sus amigos, su reputación, y todo lo que pensaba que era su vida perfecta, me pidió perdón. Sí, me pidió perdón. Pero lo hizo de una forma tan dramática, tan desesperada, que ni siquiera pude tomármelo en serio. ¿Quieren saber cómo lo hizo? Con lágrimas de cocodrilo. Claro, mi madre, esa mujer que siempre jugó con las emociones de todos, ahora estaba llorando como una niña pequeña. Me envió un mensaje que decía algo como: sé que te fallé, hija. Te prometo que todo lo que hice fue por el amor que te tengo. Por favor, dame una oportunidad para enmendar mi error. Les juro que hasta sentí pena, pero solo por un segundo. Mi corazón no se conmovió en absoluto. ¿Cómo podría?
Esta mujer destruyó mi vida, jugó con mi confianza, y ahora pretendía que todo se solucionara con unas palabras vacías. No, la verdad es que me hizo reír más que sentir lástima. Pensó que con un par de lágrimas iba a lavar sus culpas. Pues no, madre. La maldad tiene un precio, y no se paga con arrepentimientos baratos. Y en un giro irónico de eventos, ella, la infiel, se atrevió a decirme que la perdonara porque la familia es lo más importante. ¿Qué? ¿La misma mujer que arruinó a mi padre y a mí con su traición? ¿Ahora me habla de familia? Bueno, puedo decirles que esa frase se quedó grabada en mi cabeza como el chiste más cruel que jamás escuché. En resumen, nada de lo que hizo o dijo me afectó en lo más mínimo. Yo ya había ganado, y ella ya había perdido todo. Nada podía reparar el daño que había causado. Pero, ¿quién soy yo para negarle una oportunidad? Siendo sincera, ni siquiera me molesté en responderle. Porque al final, la mejor venganza no es humillar a alguien más, sino ignorarlo por completo y dejarlo desangrarse con su propia culpa. Actualización 2. Oh, queridos lectores, créanme cuando les digo que la historia no terminó ahí. Mi madre, pensando que había tocado fondo, estaba por recibir la sorpresa de su vida. Resulta que, a pesar de toda su humillación y desespero, ella no estaba lista para rendirse. No, en lugar de aceptar la derrota, optó por intentar una jugada aún más burda, un último intento por recuperar lo que había perdido. Después de mi completa indiferencia hacia su dramática solicitud de perdón, mi madre comenzó a hacer lo impensable. Se acercó a mi padre. Así es, con el mismo descaro con el que había llevado a cabo su infidelidad, intentó ahora manipularlo de nuevo. Le dijo que había sido víctima de malos entendidos, que todo lo que había hecho fue un error de juventud y que, por el bien de la familia, debían comenzar de nuevo. ¿Adivinen qué? Mi padre no la creyó. Lo mejor de todo es que, gracias a mis pequeños movimientos en las sombras, mi padre había comenzado a darse cuenta de la verdad. A través de algunos amigos bien colocados y unos detallitos aquí y allá, las piezas del rompecabezas se encajaron perfectamente. Y mi padre, el pobre hombre, finalmente entendió lo que realmente había pasado. Y no fue un perdón lleno de lágrimas, como mi madre esperaba. Fue una total indiferencia. El karma, amigos míos, se encargó del resto. Mi madre, una vez más, quedó sola. Ella pensaba que con unas lágrimas y una promesa de cambiar, su vida podría regresar a la normalidad. Pero la gente que engañó y manipuló no olvida tan fácilmente. Y lo que me hace reír de todo esto es que, al final, ni ella misma pudo reconocer que todo lo que había hecho fue su culpa. Siempre tuvo que buscar excusas, siempre tuvo que culpar a los demás por lo que había hecho. Ahora, mi madre está en un rincón oscuro de su vida, luchando por recuperar lo que una vez tuvo, pero ya nadie la ve igual. Y yo me siento satisfecha. Sí, se podría decir que ya no me queda nada que probar. Mi venganza fue más que perfecta, y aunque algunos me llamen cruel, puedo decir con total honestidad que me lo gané. Ella nunca pensó que alguien, especialmente su propia hija, podría hacerle pagar de esta manera. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.